Vamos a empezar, hermanos, con nuestro tiempo de estudio de la bendita palabra del Eterno. Esta semana estamos en el turno de la porción de la Torá que lleva por nombre hebreo Vayeshev. Vayeshev, que es la porción número 9, la parashá número 9 en el ciclo anual de estudio de la Torá, y es traducida como y se asentó o y se estableció. Y para esta ocasión les vamos a compartir en un momento un pequeño videíto. Son imágenes, solamente algunas imágenes para que les pongan atención. Y estas imágenes que vamos a ver, estas frases, las tomé de un video que vi en las redes sociales. Este video es un hombre que está hablando, no sé quién es, creo que es un deportista famoso o un actor famoso, no sé. El caso que este hombre, pues hoy día es un hombre importante, un hombre que le va muy bien, un hombre que tiene mucho dinero, y él está allí en el video pues dando como un testimonio, y en ese testimonio él dice algo así como que su abuelo, él habla de su abuelo y dice que su abuelo para ir a trabajar caminaba 10 kilómetros, por decir algo, y dice después mi padre para ir a trabajar pues ya no caminaba tanto, ya caminaba pues la mitad de lo que caminaba mi abuelo. En mi caso dice pues yo ando en un carro nuevo, en un carro del año. Mi hijo va a andar en un carro mucho mejor. Él menciona marcas de carros, pero luego habla de las generaciones futuras y dice que su nieto pues va a andar probablemente en un carro de más lujo, mejor todavía, pero dice llegará el momento en que muy probablemente mi bisnieto vuelva a caminar, vuelva otra vez a caminar igual como mi abuelo caminaba. Entonces es algo que es muy interesante, y entonces él lo explica. Él dice ¿por qué pasa esto? ¿Por qué de pronto en una generación las cosas pueden estar muy bien y luego de una generación a otra pueden estar muy mal? Y luego otra vez bien y luego otra vez mal. Y cuando él explica esto, lo explica justamente con estas palabras que vamos a ver acá en el video que nos va a compartir Iván. Pongan atención a estas imágenes, sobre todo a las frases que van a aparecer allí. Vamos a ver unas 2 veces, vamos a ver si ahí se les queda, a ver si se lo aprenden. Otra vez. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. El círculo se rompe si aprendemos a criar guerreros. Y así lo explicó este varón. Y lo vi esto y me quedé pensando, ¿verdad? Y dije, pues sí, es verdad, ¿verdad? Es cierto, tiene mucha razón en lo que está diciendo, ¿verdad? En lo que está comentando. Y eso de alguna manera explica
el tema de cómo las cosas pueden cambiar de una generación a otra. Entonces mucho tiene que ver el entorno. Cuando el entorno es difícil, cuando los tiempos son difíciles, esos tiempos difíciles forman el carácter de la persona, y entonces eso te hace fuerte. Las adversidades te vuelven una persona fuerte. Pero la persona que es fuerte, después, al aprender de las dificultades, él va a hacer que su entorno se vuelva sencillo, se vuelva más fácil. Lamentablemente, ese entorno fácil para la generación que viene, en lugar de ser algo bueno, será algo malo. Y esas facilidades que las personas tienen, por lo regular, les causan debilidad. No aprenden, muchos no aprenden a valerse por sí mismos, no aprenden a hacer muchas cosas, y entonces se vuelven personas débiles. Y esas personas débiles van a generar otra vez tiempos difíciles. Entonces es un círculo que pareciera no acabar. En la última frase decimos, ¿dónde está la clave? ¿Cómo se puede arreglar esto? ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, tenemos que aprender, dice este amigo, a criar guerreros, a educar guerreros, a preparar guerreros, a preparar personas como escribió el Rab Shaul, aquel que es conocido como el apóstol Pablo. Cuando él escribió por allí en una de sus cartas, en todo y por todo estoy enseñado. Sé vivir en la abundancia y sé también vivir en la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces él está diciendo que él está preparado para salir adelante cualquiera que sea el entorno. Si hay abundancia, si los tiempos son buenos, voy a poder sobrevivir y lo voy a hacer bien. Y si los tiempos son adversos, igual voy a poder hacerlo. Él dice, en todo y por todo estoy enseñado, y esa es la clave. El que sepamos transmitir, el que podamos enseñar de manera correcta a las generaciones futuras. Evidentemente es algo que no hemos hecho bien. Es algo en lo que hemos fallado la mayoría de las personas. Vemos cambios muy fuertes en las últimas generaciones. No sé si a algunos de ustedes les ha tocado ver videos que ponen en las redes sociales y los ponen como algo chusco, los ponen como algo chistoso, pero realmente te están mostrando una realidad que desde mi punto de vista es algo dramática. Esos videos ponen de pronto a personas, digamos ponen un hombre que va caminando y se golpea y le ponen ahí los de la generación de los años 70 y ponen un hombre caminando y pasa y se golpea y pues como es de los años 70 ni siquiera, no hace ningún gesto, ¿no? Se golpea y sigue caminando. Ponen a uno de los 80, va caminando, se golpea y pues ligeramente, como ¿qué pasó? Voltea y sigue caminando. Pasan a uno de los 90 que va caminando, se golpea y entonces ¡ay! Y ese sí le dolió bastante. Y pasan a uno ya nacido en los años 2000, ese se tira al suelo y se queda desmayado. Ayuda, por favor, ya no puedo caminar. Y los ponen ahí, pues nos causa risa, ¿no? Se nos hace gracioso. Y sabe que se nos hace gracioso porque sabemos que es verdad. No voy a generalizar que todos sean así, pero realmente hay cambios muy drásticos en las últimas generaciones. En la forma de ver las cosas, en la forma de actuar, en la forma de hablar, en la forma de enfrentar los problemas.
en la forma de enfrentar los compromisos. O sea, hay muchos cambios en las últimas generaciones. Les comenté un día que tengo por ahí un hermano en la fe, que nos vemos allá esporádicamente. Y siempre que nos vemos, una de las cosas que él me pregunta siempre, me dice: ¿qué tal, brother? ¿Cómo estás? Y oye, ¿cómo está la familia? No, pues bien. ¿Y tu familia? Todos bien. Oye, ¿tus hijos ya se casaron? Me dice. Y yo: no, todavía no. Ahí están, ¿verdad? Los dos. Y me dice él: no, los míos tampoco. Los míos tampoco, dice. Y sabe que hay una situación también que ha cambiado mucho la mentalidad de las personas. Otra vez, tengo que decir, no de todos, pero en general sí. En los tiempos míos, voy a hablar, ¿verdad?, de mi generación, de 10 personas, 8 nos casábamos jóvenes y hacíamos vida ya, ¿verdad? Y 2 se quedaban solteros. Esa era la estadística, ¿no? De 10, 8 nos casábamos y 2 se quedaban solteros. Ahora esa estadística está al revés. Hoy en día, de cada 10, 2 se casan y 8 se quedan solteros. Porque el pensamiento, la filosofía, lo que el sistema de este mundo hoy te vende, lo que te enseñan, lo que te transmiten es: ¿para qué te quieres casar? El matrimonio no es importante. Y de hecho muchas parejas hoy día no se casan. O sea, se juntan, viven juntos, pero no se casan. Porque esa es la idea o esa es la filosofía que les vende el mundo. No necesitas casarte, ¿para qué? Así, mira, unión libre, así en el momento que tú quieras, pues ya te separas y puedes seguir con tu vida y tener otra relación. Entonces, hoy esa es la idea. Y los que se casan, pero no quieren tener hijos. No quieren tener hijos. Luego están ahí casados por años y años y sin tener hijos, porque se contagian de esa ideología. Entonces todo esto nos hace ver que definitivamente algo hicimos mal. No supimos enseñar bien, no criamos guerreros como decía el video. No pasamos correctamente la estafeta. Algo ocurrió. O definitivamente la ideología del mundo pudo más que lo que nosotros tratamos de transmitir con nuestras palabras o con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio. Algo ocurrió. Pero saben que esto que ocurre hoy día, pues no es nada nuevo. La Escritura dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que hoy es, ya fue. Y en la porción de esta semana, en la Parashá Vayeshev, vemos nosotros justamente que ocurrió esa situación. Esa situación ocurrió. ¿Cómo se llama la Parashá, hermanos? Vayeshev. ¿Y qué significa Vayeshev? Se estableció, se asentó. Y esta palabra de se estableció, se asentó, nos hace pensar pues en alguien que está firme, ¿no? Se estableció, o sea, está bien establecido, está fuerte. Pero cuando empieza la narrativa de la Parashá, pues la narrativa es totalmente contraria a la frase, totalmente contraria. No vemos nosotros nada allí que esté establecido. No vemos nada que esté bien asentado. Lo que vemos es en realidad una familia hecha pedazos.
Lo que vemos es una familia con tremendos problemas. Eso es lo que se puede apreciar en nuestra porción. O sea, muy lejos del título de la porción que nos da la idea de estar bien establecidos, lo que está ocurriendo allí es trágico. Es ver una familia disfuncional, es ver una familia en donde hay sentimientos negativos y donde las cosas lamentablemente pues salieron muy mal. Entonces vemos nosotros ahí en nuestra porción, Vaishep, como el patriarca Jacob, dice la porción, se asentó, se estableció con sus hijos en su tierra natal, donde él vivió de niño. Allí se estableció, allí vivió, allí por fin ya estaba él con su familia, pero inmediatamente la porción nos pone en un contexto en donde hay problemas familiares, hay problemas entre hermanos, hay problemas que son problemas muy fuertes. Entonces lo que vamos a ver es que al patriarca Jacob le pasó lo que veíamos ahorita, justamente. Le pasó a él. Si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, en esta idea, en esto que vimos al principio, y si pensamos en las generaciones que hasta ahorita llevamos estudiadas, a partir de Abraham nosotros vemos a un hombre que, ¿cómo dirían ustedes que creció Abraham? ¿Creció en un entorno fácil o creció en un entorno difícil? Abraham. Él creció en un entorno difícil, porque hemos visto, ¿verdad? Hemos estudiado acerca de Abraham, sobre todo en el Midrash, en donde se nos habla y dice que él creció pues en medio de un pueblo idólatra y que él no creía en los ídolos. Entonces, de entrada, cuando tú estás en un entorno donde todas las demás personas no comparten tu fe, pues eso ya es adversidad. Eso ya es una situación difícil, un entorno complicado. Abraham entonces creció en un entorno así. Los tiempos para Abraham eran difíciles y sin embargo Abraham se volvió un hombre fuerte. Podemos ver que él se convirtió en un hombre bastante fuerte. Ahora, cuando nace Isaac, el hijo de Abraham, ¿cómo juzgarían ustedes el entorno que estuvo alrededor de Isaac? ¿Como difícil o fácil? Fácil, hermano. Fue fácil, porque a Isaac le facilitaron las cosas. No hay mucho que decir, o sea, no hay mucha narrativa, ¿no? Porque el patriarca Isaac no enfrentó tanta adversidad. Mire, nos dice la Torá que cuando él nació y empezó a crecer, él tenía un hermano, ¿verdad? Mayor, ¿se acuerdan? Ismael. ¿Y qué pasaba? Que Ismael lo molestaba. ¿Y luego qué hizo la mamá? Abraham, ¿sabes qué? Ya no quiero a esta gente aquí. Ya no quiero yo porque a mi hijo me lo molestan. Entonces, a Isaac se le facilitaron las cosas. Hasta le quitaron ahí al hermano para que ya no lo molestara. Las cosas fueron más simples para él, fueron más sencillas. Él creció entonces en un entorno, digamos así, no tan complicado. Y eso, de alguna manera, pues podemos decir que sí le afectó. Sí le afectó. Si seguimos esa línea de pensamiento, vemos nosotros después, y ya lo platicábamos en los estudios pasados, cómo Isaac enfrentó situaciones difíciles con sus hijos, muy complicadas, al punto que uno de ellos, que fue Jacob,
tuvo que salir huyendo, tuvo que ser exiliado. Y entonces para Jacob, ¿cómo fueron las cosas? Difíciles, muy difíciles, ¿verdad? En el exilio, 20 años por allá. Pero decíamos el Shabbat pasado, todo eso convirtió a Jacob ¿en qué? En un hombre fuerte. Lo convirtió finalmente en Israel, en un vencedor. Entonces vemos o comprobamos a través de las Escrituras que estos pensamientos que veíamos pues son reales. Es verdad. Cuando tú te formas en un ambiente de adversidad, te vuelves fuerte. Si tú te formas en un ambiente donde todo te dan, todo te facilitan. Imagínense ustedes un niño que sus papás, que todo le den, que le den de comer en la boca, que siempre lo vi. Imagínense un niño ya de unos 10, 12 años y que los papás todavía poniéndole los zapatos, poniéndole los calcetines, amarrándole las agujetas, que no lo dejan hacer nada solo, que todavía le pongan los pantalones y la camisa y que todo le faciliten y que le den la comida y todo le faciliten. ¿Qué va a hacer de ese muchacho? ¿Qué va a hacer si no le permiten aprender, si no le permiten enfrentarse a las adversidades? Y iba a decir un hombre débil, ¿verdad? Pero eso estuvo más fuerte. Pero sí, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y dónde es donde se falla? Pues en eso, ¿no? En la educación, en la formación que les damos. Muchos padres que enfrentamos, y esto es un patrón que se repite mucho, muchos padres que nos tocó enfrentar adversidades, luego tenemos el pensamiento equivocado y decimos, no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Y entonces hacemos todo lo posible para que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos. Y pasamos por alto que todas esas adversidades y todos esos sufrimientos a nosotros nos sirvió para bien. Y no lo razonamos así. Y queremos que nuestros hijos pues no les pase nada de eso. Entonces, eso no es bueno para los hijos. Jacob se volvió un hombre fuerte, pero ahora que él ya tiene todos sus hijos allí, que está establecido en la tierra, ahora que Jacob le toca pasar la estafeta, no lo hizo bien, no lo hizo de la manera correcta. Y uno de los errores que cometió el patriarca Jacob de entrada fue querer poner como líder de sus hermanos a José. A José, ¿cuántos años tenía José? 17. 17 años tenía José, a partir de que empieza la narrativa de la Torá. José tenía 17 años. Imagínense, 17 años y Jacob lo quiso poner como líder de sus hermanos. Estás hablando de hombres ya la mayoría de ellos ya grandes, ya casados, ya con hijos, o sea, y el muchacho de 17, Jacob quiere que los guíe, quiere que los dirija, quiere que sea el líder de sus hermanos. ¿Cuál fue el resultado? Sus hermanos lo odiaron. Sus hermanos lo odiaron. Ahora, por lo regular, cuando estudiamos la vida de José, casi siempre queremos ver a José como un santo, ¿verdad? Como alguien que no hacía nada, que él era la víctima todo el tiempo, pero no es verdad. O sea, la Torá nos dice que José, sobre todo a esa edad, era tremendo. O sea, él también tenía lo suyo. ¿Qué dice ahí la Torá, hermanos? ¿Qué dato nos da la Escritura de que hacía José contra sus hermanos? Sí. Algunas versiones dicen, dio un mal reporte de ellos. Llevaba información de ellos. Ahora, ¿saben qué es lo que dice en el hebreo? Porque en el hebreo es más fuerte esa declaración.
En hebreo, la palabra hebrea que se usa ahí debería de ser traducido más como una calumnia. La traducción más correcta tendría que decir la Escritura que José calumniaba a sus hermanos. O sea, él iba y los difamaba ante su padre. Los acusaba de cosas que no eran verdad. En el idioma hebreo nos dice, podemos entender, por eso cuando vemos la Escritura desde su idioma original, pues nos revela muchas cosas que las traducciones no nos dicen. La traducción puede ser muy, muy relativa. Y podemos pensar que darle la razón a José, cuando en realidad en el hebreo nos está diciendo que José los difamaba. Pero su papá todo le creía. Su papá todo le creía. Hay muchas familias que pasa eso, no sé si a ustedes les ha pasado, donde hay un hijo consentido y el hijo consentido va y se queja con papá o con mamá y llora y todos le creen, y aunque sean mentiras. Hoy, así como aquel personaje, ¿se acuerdan? De la Chilindrina, ¿no? En el programa del Chavo, que vas a ver, te voy a acusar y que me diste un ladrillazo y que me diste no sé qué. Luego hay hijos que así son. Y inventan cosas y lo peor es que los papás les creen. Todo parece indicar que Jacob tenía a José en una posición en donde pues todo le pasaba, era el favorito, le regaló una túnica de colores. Entonces las cosas se iban agravando más y más. Pero José realmente, en esa edad de sus 17 años, pues él estaba solito, él estaba haciéndose odiar por sus hermanos. Y el patriarca Jacob no supo pasar la estafeta, no supo educar correctamente a sus hijos, menos a José. En lugar de crear un entorno donde José madurara, donde José se volviera fuerte, pues todo le estaba facilitando. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Bueno, la Escritura nos dice que más adelante los hermanos que eran pastores están pastoreando sus ovejas, su ganado, y ellos están, ¿en dónde dice, hermanos? ¿En qué lugar estaban ellos? ¿A dónde lo mandó Jacob a José? Ve a ver a tus hermanos para que me digas qué están haciendo, ¿no? ¿Cómo les está yendo? Y lo mandó a un lugar llamado Siquem. ¿Ves allá Siquem? Ahora, quiero decirles algo, mire, ellos viven en Hebrón. Ellos están viviendo en Hebrón. ¿Saben ustedes qué distancia hay de Hebrón a Siquem? ¿Alguien leyó por ahí? 100 kilómetros. 100 kilómetros de distancia de Hebrón a Siquem. ¿Ustedes creen que era necesario irse tan lejos? ¿No habría pastos por ahí cerca? Pero eso nos habla del sentir de los hermanos. O sea, ellos estaban tan fastidiados, tan hartos de la situación en casa. O sea, no querían estar en casa. Entonces, qué bueno cuando los hijos les gusta estar en casa. Qué bueno cuando hay un entorno agradable, ¿no? En la familia y que les gusta estar ahí. Pero qué mal cuando nunca están. Quiere decir que no se sienten a gusto. Quiere decir que quizás se fastidian, quizás odian estar ahí. Y por eso prefieren andar afuera. Entonces, los hijos de Jacob, vamos a llevar a los animalitos a buscar pastos. Sí, vámonos, pero hasta ver hasta dónde, ¿no? 100 kilómetros de distancia andaban ellos. Y fue José y no los encontró. No los encontró, no estaban ahí en Siquem. Se habían ido más lejos todavía más lejos. Pero ahí en ese lugar, ahí en Siquem, ahí ocurre algo muy importante. Pero bueno, antes de eso, nos dice la Escritura que en una parte de la parashá, que los hermanos de José llegó a un punto donde no podían hablar con José
de una manera pacífica, traducen algunas versiones. O sea, ya no había comunicación. Se llega un momento donde, ¿sabes qué? No, tú y yo ya no podemos hablar, porque cada que hablamos nos peleamos. Cada que hablamos discutimos. Cada que hablamos salimos mal. Entonces, ¿sabes qué? Mejor ya no vamos a hablar. ¿Alguna vez les ha pasado eso con alguien? Que diga, no, mejor. Así le pasó a José y a sus hermanos, o más bien a los hermanos con José. Ya no había manera de cruzar palabra con José, porque siempre terminaban muy mal, muy enojados. Pero lo interesante, hermanos, es que en el hebreo dice que ellos ya no podían hablar con José en shalom. Las traducciones dicen de manera pacífica, pero la palabra hebrea es shalom. Y usted sabe lo que significa shalom. Significa paz. Pero lo interesante acá es que justamente en ese texto la palabra shalom le falta una letra. La palabra shalom en hebreo tiene una shin, tiene una lamed, luego tiene una bab y luego tiene una mem. Así se escribe shalom. Pero justo en ese texto la palabra shalom está escrita nada más con la shin, la lamed y la mem. No tiene la bab. La letra bab no está. Y en el hebreo nada es casualidad, ya lo hemos visto muchas veces. El tamaño de las letras importa, si una letra está más chica, si una letra no aparece, si una letra está mocha, en fin, todo es importante, todo nos está revelando algo. Y en ese texto, la palabra shalom le falta la letra bab. ¿Cuál es el significado de esto? Los sabios explican que la razón de esto es porque la letra bab, ¿ubican la letra bab? ¿Cómo es la bab? Como un ganchito así. Es como la yud, nada más que la yud es pequeña. Y muchos dicen la bab es como una yud extendida, ¿verdad? Una yud más larga. Entonces explican los sabios, la letra yud representa lo celestial. La letra yud es la primera letra del nombre sagrado. Yud Hei Bab Hei. Entonces, la letra Yud representa lo celestial, lo divino. Y la letra Bab representa lo terrenal, representa al hombre. Entonces, cuando tenemos la Bab así completa, o se une la Yud con la Bab, representa la unión del cielo con la tierra, como cantábamos ahorita. El hecho de que no aparezca la letra Bab allí, en ese texto, en la palabra shalom, quiere decir entonces que no había paz. O sea, la palabra shalom sin la letra Bab, pues es como está escrito, ¿verdad? Dicen paz, paz, y no hay paz. De ninguna manera. O sea, ahí está escrita la palabra, pero sin la Bab, para enseñarnos que en ese momento no había paz, no se podía disfrutar de paz, y sobre todo que la presencia divina no estaba allí, o no la estaban tomando en cuenta. De hecho, en el capítulo 37 del libro de Génesis y gran parte del capítulo 38, no se menciona a Dios para nada. No se lo menciona. No aparece mencionado el Eterno en ningún momento. Y cuando aparece está enojado. Entonces, ¿qué podemos observar? Pues que precisamente no había paz, había todas esas circunstancias adversas en la vida de José con sus hermanos, porque había una ausencia de Dios. Y nosotros sabemos que Dios no se ausenta de nuestras vidas, somos nosotros los que nos ausentamos, somos nosotros los que nos alejamos, somos nosotros los que no hacemos las cosas correctamente. Y eso es lo que estaba pasando. Ahora,
Dice la Torá, volvemos al punto donde José está allí en Siquem, no encuentra a sus hermanos, pues está ahí como que en medio de la nada, y de pronto se encuentra con un extraño, con una persona ahí, con un varón que le dijo: oye, ¿tú qué andas haciendo? Ando buscando a mis hermanos, ¿no los has visto? Ah, sí, están en Dotán. Se fueron para Dotán. Aquí no están, están allá. ¿Quién era ese hombre misterioso que apareció ahí de la nada y que dirigió a José hacia Dotán? Se discute mucho acerca de eso, y algunos rabinos judíos dicen que era un ángel, otros dicen que era como el Mashiach, y bueno, hay diferentes posturas sobre quién era ese hombre. Porque sí es algo raro, ¿no? Que en un lugar así, otra vez estamos hablando 100 kilómetros de distancia, cómo los iba a conocer y cómo iba a saber para dónde se fueron y todo. Otros dicen, no, pues era la divina providencia que el Eterno puso ahí para que dirigiera a José. En el hebreo lo que sí podemos ver es que cuando esa persona aparece, también aparecen las letras, estas letras que se repiten muchas veces en la Torá y que en el hebreo de hoy día le ponen et, que es la Aleph y la Tab. Aparece, justo cuando aparece ese personaje, aparece ahí la Aleph y la Tab. Y usted y yo sabemos que el Aleph y la Tab, pues, está hablando del Mesías, está hablando de nuestro Redentor. Entonces hay rabinos que sí han llegado a la conclusión y dicen, a partir de ese momento, la redención de José iba a empezar. El cambio en la vida de José iba a comenzar a partir de ese momento. Y esa persona, ese varón que le apareció ahí, que lo dirigió hacia Dotán, fue el principio del cambio para José. Porque si lo pensamos por un momento, hermanos, José llegó, está en Siquem, no están sus hermanos, no los veo por ningún lado. ¿Qué era lo más lógico? Me doy la vuelta y me regreso. Y sirve de que llevo otro mal reporte, ¿no? Papá, ¿qué cree? Mis hermanos no estaban donde dijeron que iban a estar. ¿Quién sabe para dónde se habrán largado? ¿Quién sabe dónde andarán? ¿Qué andarán haciendo? Seguro que algo malo. A él le iba a servir para dar una mala información. Si no hubiera sido por ese personaje misterioso que aparece y lo manda para Dotán, no hubiésemos tenido el desenlace que tuvimos. Entonces José se va para Dotán. En lugar de regresarse, ahí hay que admirar la perseverancia de José, ¿no? Yo me hubiera regresado, sinceramente, o sea, después de tanta distancia y todavía ir más lejos, no. Yo no sé qué lo movía, pero él ahí va. Y llegó hasta Dotán, y allá estaban sus hermanos. ¿Saben que este lugar, Dotán, es un lugar que es catalogado como un lugar de rebeldía? Históricamente Dotán es un lugar de rebeldía, un lugar lúgubre, un lugar tenebroso, algo malo. Pues ahí estaban los hermanos y ahí llegó José. Y lo vieron venir y dijeron, mira, ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Fue lo primero que a ellos se les vino a la mente. Vamos a matarlo. Pues estamos lejísimos de casa. ¿Quién se va a dar cuenta? Vea hasta dónde las cosas habían llegado. Vemos nosotros que ocurre todo esto. Rubén, el hermano mayor, fue quien abogó por José. Dicen los sabios, lo que está pasando ahí es una especie de juicio. Aquello se convirtió como en una corte en donde Judá era el acusador, donde Rubén era el abogado defensor y el resto de los hermanos pues eran el jurado, los que iban a decidir.
Y finalmente se decidió el destino de José, y aunque no lo mataron, sí lo vendieron como esclavo. Sí lo vendieron como esclavo, y de esta manera fue que José llegó a Egipto. Y en Egipto las cosas fueron muy diferentes. En Egipto ya no había el entorno fácil. En Egipto no había el papá protector. En Egipto no iba a haber quien te diera la razón. En Egipto nadie le iba a dar a José la túnica de colores. En Egipto él se iba a enfrentar a una realidad terrible. Él fue vendido como esclavo. Las cosas para José en Egipto, hermanos, ahí no fueron fáciles. Pero ¿cuál fue el resultado? Terminó como virrey de Egipto. Otra vez, las adversidades, los tiempos difíciles formaron el carácter de José. Este José que iba muy malcriado, pero el Eterno enderezó el rumbo. Entonces yo creo que sí, ese personaje ahí, yo no sé si era el Mashiach, yo no sé si era un ángel, yo no sé, pero sí creo que fue alguien que el Eterno puso para que mandara a José a Dotán y para que de Dotán fuera a Egipto. Definitivamente el Eterno estuvo ahí, porque era necesario darle otra formación a José. Era necesario que él se enfrentara a la adversidad. Era necesario que él forjara su carácter. Era necesario que él se convirtiera en el hombre que se convirtió allá en Egipto. Eso sí, se volvió un poco duro, ¿no? Un hombre duro, un hombre, lo vemos después, cómo va a tratar a sus hermanos. Pero todo esto fue necesario para que José enderezara el rumbo. Hay algunos datos interesantes de esta parashá que les quiero compartir. Ahora que estamos en la clase de métodos de estudio y que hemos aprendido sobre palabras clave, hay una palabra clave en esta parashá que es el verbo soñar. El verbo soñar es una palabra clave, aparece como sueños, soñador. Y mire, es una palabra clave que aparece muchas veces en esta parashá. Y dijimos que esta parashá es la número, ¿qué, hermanos? Es la número 9. Es la número 9, la parashá número 9. ¿Y en qué mes del calendario hebreo leemos esta parashá? En el mes 9. Es el mes 9, Kislev. El mes 9. Y en este mes de Kislev nosotros celebramos Hanukkah, donde fíjese qué cosa, encendemos 9 velas. 9 velas. 9 meses después de Hanukkah, ¿saben quién nació? Yeshua. 9 meses después de Hanukkah. Y otro dato es que a Yosef en esta parashá lo llaman de 9 maneras diferentes. Aparece con 9 distintas formas en cómo lo llaman en esta parashá. El hijo de su vejez es una, el soñador, el muchacho, el despedazado, el hombre próspero, un hebreo, el esclavo hebreo, prudente y sabio, y Safnat Panea, el que revela lo oculto. Entonces, el número 9 en esta parashá pues parece que es algo importante. Nada es coincidencia, ¿no? Y aparece todas estas cosas, todos estos datos en relación al número 9. Entonces, finalmente José llegó a convertirse en un hombre fuerte, en un hombre que bajo el entorno difícil, complicado que creció, como veíamos al principio, él creó un ambiente fácil, porque los hombres fuertes crean un entorno fácil, tiempos fáciles. Amén. Pero fíjese que ocurrió algo bien interesante con José.
Porque todo parece indicar que José sí supo pasar la estafeta a sus hijos. Porque a él le nacieron 2 hijos en la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? Que posteriormente se convirtieron en parte del pueblo de Israel, en 2 tribus del pueblo de Israel. Estamos hablando de Efraín y Manasés. Y de estos hijos de José, de Efraín y Manasés, la Torá dice que con esa bendición que Jacob le dio a los hijos de José, con esa bendición, todos los que guardan Torá en las 4 esquinas del mundo, cada viernes al caer la noche bendicen a sus hijos, diciéndoles que el Eterno te haga como a Efraín y como a Manasés. Y cuando se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Efraín y Manasés? ¿Por qué no que el Eterno te haga como Abraham, como Isaac y como Jacob? Sería lo más lógico, ¿no? Porque a las mujeres, a las hijas sí se les dice que el Eterno te haga como a Sara, como a Rebeca, como a Raquel, como a Lea. Pero a los varones, no. Que el Eterno te haga como Efraín y como Manasés. ¿Qué tienen de especial Efraín y Manasés? ¿Por qué esta bendición de tantos siglos y de tantos milenios se hace en el nombre de Efraín y de Manasés? Es que ahí se rompió, hermanos, el círculo. Ahí se rompió la maldición, por así decirlo. Efraín y Manasés crecieron en un ambiente, en un entorno fácil, pero ellos no fueron hombres débiles. Ellos fueron hombres fuertes, criados en un entorno sencillo, fácil, pero su padre, José, supo educarlos, supo formar guerreros, supo preparar a sus hijos para sobrevivir bajo cualquier circunstancia. Y ellos, a diferencia de las generaciones anteriores, no pelearon por la bendición, no riñeron por la primogenitura. Estos 2 hermanos fueron unidos, se llevaron bien, fueron un ejemplo de familia. Y por eso es que bendecimos así a nuestros hijos. Porque ese debe ser el anhelo de todo varón, tener una familia unida. Y de toda mujer, o sea, todos, nuestro anhelo es tener familias unidas. De eso se trata. De eso se trata. El fundamento del pacto con Dios, el fundamento de la Biblia, el fundamento del reino, son las familias. O sea, no son los templos, son las familias. Si tenemos familias débiles, todo está débil, todo se nos cae. Si tenemos familias destrozadas, familias desunidas, familias con problemas, todo se viene abajo. Incluso en el mundo dicen que la familia es la base de la sociedad, ¿sí o no? Y es verdad, es totalmente cierto. La familia es la base de la sociedad y es la base de todo. Por eso el anhelo de nuestro corazón siempre debe de ser el formar y el tener familias fuertes, familias unidas, familias que se amen, familias que sobrevivan. No digo familias sin problemas, problemas siempre va a haber, pero familias que soporten cualquier adversidad, lo que pueda venir. La familia que lamentablemente crió el patriarca Jacob, pues dejó mucho que desear. Vemos a 2 de sus hijos asesinando un pueblo entero. Vemos los problemas entre los otros hermanos y José. Vemos a Judá yéndose también al exilio y casándose con una mujer pagana y enfrentando conflictos tremendos también, al grado de que tuvo hijos con su propia nuera. Entonces, vemos una familia realmente
con muchos, muchos problemas. Pero José, él rompió ese círculo, y los hijos de José y la familia de José puede ser tomada como un ejemplo. De eso es de lo que se trata. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios de romper maldiciones, de romper círculos. No tenemos que seguir patrones, no tenemos que continuar con lo que quizás nuestros padres o nuestros abuelos o bisabuelos nos transmitieron. No tenemos por qué arrastrar cosas del pasado. Podemos y debemos trabajar para formar una familia sólida, una familia fuerte, y darle una continuidad al plan que Dios tiene, no solamente para las familias, o sea, para la humanidad. Esa es una de las enseñanzas importantes que nos deja esta parashá, la parashá Vayeshev. Solamente así podríamos hablar y decir que nos podemos establecer, que nos podemos asentar cuando tenemos familias sólidas y fuertes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos, y hagamos todo lo que tengamos que hacer para tener esas familias fuertes y unidas que el Padre quiere que tengamos.